Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para, bueno, Ana Mari. Buenas noches. Olivia, hasta Andrea. Buenas noches. Mario, está Catalina, Buenas noches. compañera, está Cecilia, Claudia Román. Buenas noches. Daniel, Mira, Pedro, Rosaneta Kelly. Edgar, Emilce, Flor. Buenas noches. Está Francia Elena, está Gladys, Gloria Bernal, Gloria Cecilia, Hernán Darío, Puertas y Hernán Gómez, Jorge Velázquez, Juan Fernando, el instructor del SENA, ¿cierto? Juan José Sánchez, dice La Montaña, Laura Vargas, Lorena, Luz Dario Ochoa, Luz Mel Patiño, Marilena Vélez, Marta Eugenia, Marifano, Marisol Villa, Mari Patiño, Natalia Monte, Natalia Quintero, Nidia Sepúlveda, Rosalba, Rubén, la organización, no me parece todo, mira, desde el mirador, ¿cierto? Villa de Ensueño, Wallington, mi compañera Yarlene, bueno, y Juliet Parra. Vamos a continuar entonces con este ciclo de formación, que espero lo estén disfrutando mucho. Es un ciclo de formación en habilidades para la convivencia en general. Como han visto, eso tiene muchísimas aristas y hoy vamos a trabajar en un tema puntual que es la resolución de conflictos. Vamos a hablar de qué son los conflictos, por qué hemos sido, digamos, o por qué tenemos una versión negativa de los... Paula Restrepo está del correo de mi esposo Carlos Mario. Dale, Paula, no hay ningún problema. Vamos a ver por qué el tema del conflicto ha sido mal visto y cómo podemos entonces nosotros tener, digamos, una mejor posibilidad de comprender. Voy a ver cómo comparto mi pantalla. Compartir, ¿cierto? Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos el punto por aquí. Jonathan. Una pequeña recomendación para que sea más grande, ahí en los tres botones que son en forma vertical, le puedes dar pantalla completa y se ve un poquito más grande. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Se fue la señal. Sí, señor. Sí, sí te escuchamos. Ah, listo. Y para todos, en los tres punticos que están ahí en la parte, son tres punticos en forma vertical, usted le da clic y le da ahí donde dice pantalla completa y lo ve más grandecito en su pantalla. Gracias. Sí, ocultar. Sí. Bueno, ahí lo están viendo bien todos. Sí, señor. Sí, Jonathan. Listo. Bueno, entonces arrancamos. Sí, Jonathan. Todo eso está dentro de los principios orientadores de la ley, que son los que regulan todo este proceso de capacitación, digamos, que hasta ahora nos han dado y lo que falta. Hay tres principios fundamentales que marcan esto. Uno es la función social y ecológica de la propiedad, es decir, ¿qué es esto? Ustedes siempre han hablado o han escuchado hablar del reglamento de propiedad horizontal, que básicamente digamos que es como la especie de la constitución que tiene la urbanización. Ese concepto o ese reglamento tiene una función social y también ecológica de la propiedad. Hay un segundo principio orientador
que es el tema de la convivencia pacífica, y no solamente eso, sino el tema de la solidaridad social, que ahorita lo vamos a ver y vamos a ver por qué es importante tenerlo para el tema de la convivencia. Entonces, cada uno de esos reglamentos lo que buscan básicamente es tener en la esencia de la ley que esas relaciones pacíficas, que la cooperación, que todo el tema de la solidaridad entre los copropietarios, entre los tenedores, entre los arrendatarios, esté de común acuerdo. Y el tercero, que no se nombra, pero está en el marco general de esto, es el respeto por la dignidad humana. Es decir, la dignidad humana es lo que inspira cada una de la construcción de todos los reglamentos de propiedad horizontal. Y son entonces esos órganos administrativos de la copropiedad quienes deben propender porque ese respeto por la dignidad humana siempre se cumple, ¿cierto? Siempre está. Entonces, en cada uno de los tratos que ustedes han visto, del tema de pagar la administración, del tema del buen vivir, del tema colaborativo, siempre está el respeto por la dignidad. Esos tres principios orientadores de la ley son fundamentales tenerlos en cuenta. Nos vamos a enfocar fundamentalmente en el segundo, que es el de la convivencia pacífica y solidaridad social, pero vamos a ver que el tema de la dignidad humana está siempre presente. Y vamos a analizar dos conceptos hoy, para no llenarnos de mucha información, y los vamos a tratar pues como de desmenuzar. El primero es el concepto 1, que son las dificultades para la convivencia. A veces definir el tema de la convivencia termina siendo muy etéreo. Entonces vamos a empezar, digamos, por el tema de cuáles van a ser las dificultades para el tema de la convivencia. Y arranco con una frase de una persona pues muy ilustre, que es Mahatma Gandhi, que decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Y lo contrario entonces a este tema de convivencia es la violencia. Y lo que se pretende siempre en las urbanizaciones, en la propiedad horizontal, entonces evitar la violencia a como de lugar. La violencia como último recurso de solución de los problemas a los que, digamos, el país o como sociedad nos hemos acostumbrado, la idea es evitarlos. Entonces, ¿cómo evitar llegar a esa instancia que nadie quiere llegar? Y aparece una primera mención, y es el miedo. O sea, la violencia está relacionada necesariamente con el miedo, y con el miedo a lo que piensan los demás, es decir, el pensamiento diferente. ¿Cómo podemos entender el tema de la violencia para poder llegar posteriormente a comprender mejor cómo funciona el tema de la convivencia? Y que la convivencia no necesariamente es aquello que nos enseñaron en el colegio. Ustedes recordarán que siempre hacían como, no sé si todavía lo hacen, que la semana de la convivencia, a ustedes les tocó, y entonces cada uno llevaba como un valor. Entonces decía, yo soy la tolerancia, yo soy el respeto, y básicamente nos empezaron a decir que la convivencia necesariamente estaba representado solamente por un tema de valores, y vamos a ver que la convivencia implica mucho más que eso. Vamos a ver entonces cómo se genera la violencia, y entender cómo se genera nos va a ayudar a entender cómo la podemos evitar. Ese es un tema muy estudiado en el tema académico, pero muy poco socializado con la comunidad. Entonces, hay tres formas de violencia: la directa, la estructural y la cultural. Normalmente nosotros solamente vemos la violencia directa, que está en la cima de la pirámide. Si la ven allí, es la que se ve. Digamos que la línea negra hacia abajo está como escondida. Y el resultado que vemos es solamente esa puntica, que es la violencia directa. ¿Qué es esa violencia directa? Lo que siempre conocemos, ¿cierto? Los insultos, el daño físico, la agresión a la propiedad, los golpes, las acciones armadas, la violencia verbal, el asesinato, ¿cierto? El desplazamiento, la destrucción del bien. Todo eso que es como tangible, que es lo que vemos, es conocido como la violencia directa. Hay otra que está debajo, que no se ve, pero es muy invisible, pero también es un tema de violencia, porque la violencia no es solamente la directa, no es solamente lo visible, es la violencia estructural. ¿Qué es la violencia estructural? Bueno, eso es todo aquello que genera detrimento a otra persona, o sea, que genera desbalances y que promueve la vulneración de los derechos. Recuerda que empezamos a hablar del tema de la dignidad humana. Entonces, todo aquello que vulnere los derechos, que afecte la dignidad humana, que genere exclusión social, inequidad económica, injusticia, represión, todo aquello es una violencia estructural. Es decir, no es el golpe
no es nada tangible que uno pueda ver, pero aquello que genera desbalance, y empiezan ustedes de pronto a pensar que puede generar desbalance, no solamente en la sociedad, sino también dentro de las unidades, que podría generar algún tipo de exclusión, estaríamos perpetrando o generando o promoviendo un tema de violencia estructural. Y vamos a una que es de la que más se conecta con el tema de la convivencia, y es el antónimo de la convivencia, y es la violencia cultural. Eso también es invisible. ¿Qué es la violencia cultural? Todo eso son esas creencias, esas formas de pensar que están arraigadas y que justifican el actuar. Y vamos a poner algunos ejemplos. La letra con sangre, ¿qué? Entra, muy bien, ¿cierto? El pobre es pobre porque quiere. Listo. Porque te quiero, te. Muy bien, ¿cierto? Ustedes, ¿por qué saben todas las respuestas? Y es más, vamos a seguir con más, que es un tema que ya nos metemos aquí con un tema de micromachismos, pero que hace parte de la violencia invisible, que es la violencia cultural. Y pareciera ser muy inocente, pero no lo es. Las mujeres son de la casa y los hombres son de La calle. la calle, ¿cierto? Calladita se ve más Bonita. bonita. El azul es de los niños y el rosado De las niñas. niñas, ¿cierto? Los niños juegan con balón y las niñas juegan con, Muñecas. es decir, el machismo, la homofobia, la estigmatización, el desperdicio de los recursos, el pasar por encima del otro, el creer que la única forma válida de pensar es la nuestra, hace parte de una violencia cultural. Y esto es muy importante porque esa violencia lo que hace es que se termina perpetuando y se termina aprendiendo, interiorizando en nuestro ADN, porque se aprende de forma cultural. Es decir, eso que ustedes acaban de responder, lo aprendieron, no lo aprendieron en la escuela, ni lo aprendieron en la universidad. ¿En dónde lo aprendieron? En la calle. Allí, ¿dónde más? Compañeros. Con los compañeros. ¿En dónde más lo aprendieron? En la casa. En la casa. La casa. En la casa. En la casa, porque la mamá En muchos normalmente... casos, pues, no todos, pero sí. Exacto, o sea, estamos hablando aquí de temas generales, no vamos a entrar a particular, pero normalmente es un tema que se aprende en la casa y que se va perpetuando cosas, por ejemplo, como si hay un niño y hay una niña, la mamá normalmente despierta a la niña para que haga el oficio, ¿cierto? El niño, el oficio es para la niña, y los niños y si van a hacer el oficio los dos, pues entonces ¿quién lava los baños? ¿Cierto? La niña, ¿cierto? Y de pronto el niño se los mandamos. Ese tema de las costumbres, ese tema de los modelos sociales, ese tema de los modelos educativos familiares, sociales, educativos no solamente en la escuela, sino dentro de la casa, van creando algo que se llama cultura, ¿cierto? La cultura es una de las palabras más difíciles de definir. Si quieren, busquen en un diccionario, busquen si quieren después en el internet, lo googlean y se van a dar cuenta que una de las palabras más difíciles de definir es la cultura. Pero la cultura podríamos simplificarla como todas aquellas cosas que hacen parte de la estructura social y las formas de ser y de relacionarnos de una sociedad. Eso como lo aprendemos, en la forma en la que la aprendemos, en la forma en la que nos transmitimos, estamos transmitiendo violencia y lo peor de todo es que no nos damos cuenta. Ya cuando lo llevemos al tema social, aquí por ejemplo, en Antioquia particularmente, hemos creído cosas como que el vivo vive de quién. El bobo. El bobo. Y eso nos lo dicen las abuelas y nos lo decían las mamás, y claro. Y entonces el famoso Yapper, ¿cierto? Ya perdió, ¿cierto? Ese cuento del todo vale es el cuento de que nosotros somos los berracos para hacer plata, no importa cómo se haga. El punto es hacerla y que se aplaude a la persona que la haga, no importa de dónde, no se le pregunta, solamente se le aplaude. Es una forma de que culturalmente estamos tramitando, aceptando y enseñando la violencia cultural. Vean la flechita, es negra, es debajo, no se ve, solamente se ve la violencia directa. Ahora, ¿cómo relaciona todo esto con convivencia? Vamos a seguir, nos vamos a ir dando cuenta que esto tiene su razón de ser. Recuerdan el concepto 1, dificultades para la convivencia, ¿cierto?
El concepto 2 son contradicciones, actitudes y comportamientos dentro de un conflicto. Hay un señor, un antioqueño, fallecido, no sé si de pronto lo conocen, si no es una invitación a que lo busquen y a que lo lean, don Estanislao Zuleta. Decía hace mucho rato que el diálogo es hoy una necesidad de la humanidad y es tan vigente hoy como cuando lo escribió ese señor. ¿Por qué es tan importante eso? Porque las violencias culturales terminan siendo o terminan construyéndose de la siguiente forma. Los comportamientos crean hábitos, los hábitos crean costumbres y las costumbres crean cultura. Se los voy a repetir. Los comportamientos crean hábitos. Si usted levanta todos los días temprano, algún día de pronto se va a levantar de forma temprana habitualmente, ¿cierto? Si usted se acostumbra a leer, pues seguramente después le va a ser mucho más fácil. Si usted sale todos los días a trotar, va al gimnasio, esto que al principio es tan difícil, se le va a convertir en un hábito después. El hábito se convierte en una costumbre. Usted ya lo hace de forma habitual. Y las costumbres en culturas. Entonces, esos comportamientos de pronto no tan santos, ¿cierto?, que se han repetido en nuestra cultura, han empezado así de fácil con un comportamiento. Ese comportamiento posteriormente es un hábito y ese hábito ya lo asocia todo el mundo. Y le voy a poner un solo ejemplo, y ustedes si quieren piensen en muchos. Un comportamiento es que si yo estoy contento, por cualquier razón, o porque yo soy contento, así, feliz, entonces pongo mi música. Y resulta que mi música, les voy a poner un género pues que les guste a pocos, es el heavy metal. Pero a mí me gusta, y entonces me compré un bafle gigantesco y pongo heavy metal todo el día. Eso es un hábito, ¿cierto? Y ese hábito se me volvió costumbre, porque entonces para trapear la casa, para hacer el oficio, yo pongo heavy metal a todo tanto. Y esa costumbre se me convirtió en cultura. ¿Y cuál es la cultura? Que yo siempre lo pongo. ¿Por qué? Porque estoy contento, porque eso es parte de mi forma de vida. Entonces ya no es solamente en los cumpleaños, ya solamente lo hago. Más o menos empiezan a ver cómo funciona eso, porque somos una sociedad completamente ruidosa. Es Medellín, cuando hablo de Medellín, esa área metropolitana, tenemos unas dificultades gigantescas con el tema del ruido. Yo lo digo de forma jocosa, pero todos los días a las 6 de la tarde tenemos el Mundial del Perifoneo en Medellín, ¿cierto? O sea, todo el mundo sale a vender su aguacate, sus revueltos con un megáfono en mano, ¿cierto? Eso es un hábito y ya lo volvemos cultura, pero eso no quiere decir que esté bien hecho. Cuando lo llevamos a la forma de convivir, resulta que decimos, pues que así somos nosotros. Y estamos celebrando, pues porque ganó Nacional, porque ganó Medellín, porque tengo el cumpleaños, porque vino una visita, porque sí o porque no. Es nuestra forma de ser y creemos que porque nuestra forma de ser es válido. Primer asunto para desmontarlo. No todo el tema cultural es válido, también hay un tema para desmontarlo. Vivir dentro de la propiedad horizontal, mire eso es lo importante, requiere compromisos. Y esos compromisos es que los residentes, bien sean porque sean propietarios o porque sean arrendatarios, den el cumplimiento a unas normas. El cumplimiento de las mínimas normas para poder vivir como sociedad. Y eso quiere decir que así yo esté muy contento, no tengo por qué vulnerar los derechos del otro. Y es que si yo estoy feliz porque ganó mi equipo, yo tampoco tengo derecho, eso no me da derecho a que yo esté hasta las 3 de la mañana. Así sea que yo un fin de semana, porque tal vez mi vecina es una enfermera que tiene turnos contrarios a los míos. El tema de no vulnerar los derechos ajenos es algo que debemos preguntarnos cada vez que vamos a hacer una actividad. Con esa actividad, con esa costumbre, con ese hábito, ¿estoy vulnerando un derecho ajeno? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos en el catálogo de la decencia, del buen vivir, de ser un buen vecino. ¿Estoy vulnerando un derecho de alguien con esta actividad? Recuerda que empezamos hablando del tema de la dignidad humana y cuando uno vulnera un derecho está pisoteando la dignidad de otra persona. Entonces, gran parte, por no decir que todos, los conflictos que se presentan entre los vecinos obedecen a eso, a que se le está pisoteando el derecho a alguien o alguien considera que se le está pisoteando ese derecho. Entonces, cuando uno siente que le están pisoteando el derecho, es decir, que le están vulnerando la dignidad, ya ahí sí hay un problema grande.
Y puede ser algo tan simple que empezó con un tema de violencia cultural, estructural, como poner la música a todo taco, ¿cierto? Bueno, vamos a arrancar con otro problema que obedece a esta, me voy a volver para señalarles aquí. Miren, nos vamos a detener aquí en esta violencia cultural y vamos a ver cómo nace, cómo está interiorizado entre nosotros, que a veces decimos, no, pero es que la violencia la hace el otro. No, resulta que no necesariamente, nosotros también participamos de esto, porque recuerde, lo aprendimos en la casa, y si lo aprendimos en la casa, uno nunca cuestiona la forma de enseñanza de los papás ni de los abuelos. Es más, a veces lo sobrevaloramos, y porque lo decía el abuelo, pues entonces palabra sagrada. Resulta que no es tan así. Miren, los estereotipos hacen parte de la violencia estructural y de la violencia cultural. Aquí no hay que responder nada y esto sencillamente es una evaluación interna, solo respóndanse ustedes. Por ejemplo, el pastuso, todos los chistes pastusos, siempre ven un bogotano, un antioqueño y un pastuso. ¿Quién es el tonto en el chiste? El pastuso. ¿Y quién es el vivo? El paisa. Y todos los paisas son inteligentes. Depende de qué lugar del país se cuenta el chiste, y lo cuentan en Bogotá, en ciudad de Bogotá. Sí, exacto. Sí, ese es un tema cultural. Normalmente aquí en Antioquia, que nos gusta pues, mirarnos el ombligo, ¿cierto? A nosotros, y de pronto creernos con una superioridad para con todo, ¿cierto? Creemos que la mejor comida es la nuestra, que la mejor ciudad es la nuestra, que la mejor forma de relacionarse es la nuestra. Minimizamos lo otro y esa forma cultural la estereotipamos. Entonces, el pastuso no es tonto. Hay que empezar con eso. El pastuso no es tonto. El rockero no es diabólico. El rapero que vemos en una esquina, ese no es un delincuente. Hoy, por ejemplo, me reuní con seis. Hay como un feedback. Bueno, vamos a ver si de pronto se arregla. O si alguien tiene el micrófono prendido, les ruego lo apague. Con los muchachos, y se los voy a describir, vea, eran como estos de acá, de la fotito, ¿cierto? Raperos, pintados y que pues, cualquiera persona los ve por ahí y dice, uy, qué miedo. Pues nada más y nada menos que eran los grafiteros de la Comuna 13, que entre otras cosas hicieron un trabajo espectacular pintando los bajos del 80 con unas pinturas impresionantemente hermosas en asocio con la Alcaldía de Medellín para la recuperación de espacio público. El marihuanero no es un delincuente. Todo el que fuma marihuana no es un delincuente. Hay gente que son doctores, hay cirujanos, hay empresarios, pero no es delincuente. Sino que si usted fuma cigarrillo, es catalogado de pronto un tipo de persona aceptable en la sociedad, pero si fuma marihuana, entonces es un delincuente, resulta que no lo es. El estudiante de la universidad pública no es un revoltoso. No todas las personas que van a la universidad pública, a la Universidad Nacional, a la UDA, son entonces unos revoltosos, para nada. Esas son ideas de estereotipo que terminan creando violencia. El homosexual no necesariamente es fiestero ni portador de VIH. El afro no necesariamente es ruidoso. Entonces, claro, el afro ese va a tener un bafo y va a ser el vecino ruidoso, o porque es costeño. El que viste a la moda, casi sea apretado y la barbita así súper marcada, no es homosexual. El que vive en barrios arriba, que entonces llamamos comuna, todos vivimos en comunas, pero entonces el que va arriba no es delincuente, no por nacer allá o por vivir allí lo es. Y podemos seguir con un montón de estereotipos que realmente son solo eso. Los estereotipos son absolutamente dañinos porque lo que hacen es reducir nuestra capacidad de pensar y de entender al otro. Y cuando no entendemos al otro, es decir, cuando no entendemos la otredad, terminamos convirtiéndonos en reproductores de violencia. Y vamos a ver, este video corto, vamos a ver 3 videos que nos van a ayudar a comprender lo que sucede con el tema de los estereotipos y cómo eso repercute. Tu trabajo con el sistema operativo de trabajo WorkOS Monday.com.
cómo eso repercute en nuestra forma de relacionar. Vamos a ver esto, que es bastante impactante y fue un experimento social que hicieron con los niños. Háganlo de pronto en la casa si ustedes tienen niños para que vean qué tan arraigado está el tema del estereotipo y cómo desde niños empezamos o somos moldeados a pensar en que unas personas pueden ser mejores que otras o en el tipo de las preferencias y en la forma de relacionarnos. Miremos esto. Este es un video, quiero que lo vean, quiero que opinen ustedes también a través de las redes sociales en su casa. ¿Qué es lo que opinan? Este es un video de un experimento que se hizo hace un tiempo ya aquí en México con pequeños, con niños, y les ponían dos muñecos, uno negro y uno blanco, uno de color y uno blanco, para ver con cuál se identificaban más. Lo que a mí me gustó de este experimento es que justamente se hizo acá, se hizo en México, para ver qué era lo que los niños opinaban. A ver, chéquenlo y lo hablamos. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me dan miedo los vuelos porque tengo más confianza con los hijos, no como así como este, y tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Parece que está un poquito, ¿cómo te diría? No se ve tan bien. No tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Un poquito a este. Es que soy un poquito bonita de mis piernitas y de mi espalda y de mi carita y mis ojitos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Las orejas. Sí. Bueno, este es un video que a mí me gustó mucho por la inocencia además que tienen los niños, ¿no? Le ponían estos dos muñecos, el de color y el blanco, y iban preguntando, ¿no? ¿Cuál te parece más lindo? ¿Cuál te parece, te da más confianza? ¿Con cuál te identificas más? Y lo último que decía este pequeño, ya el último que veíamos en la parte final del video, todavía el video es un poco más largo, pero ya en realidad, bueno, te va mostrando cómo se identifican ellos. Y el pequeño como que lo duda, él en todo el momento decía, el bueno es el blanco, el que me gusta más es el blanco, el que me agrada más es el blanco. Y cuando le dicen, ¿con cuál te identificas? Él como que lo duda y dice, con el blanco. ¿Y por qué? ¿En qué te pareces? Es que me parezco en las orejas. Me parezco en las orejas. ¿Cómo les pareció el video? Muy bueno, muy interesante la realidad. La pregunta que uno se hace es esos niños donde aprendieron que el blanco es el bueno y que el negro o el café es el malo. Es decir, alguien en el colegio le enseñó eso
es difícil pensarlo, ¿cierto? Es difícil pensarlo. Pero el tema del bombardeo social, el tema cultural, el tema de los muñequitos, de lo que ven, de lo que estamos bombardeando todo el tiempo con los presentadores de noticias, con los cajeros en los bancos, con los gerentes en las empresas, con todo lado, normalmente uno va viendo que siempre se va reproduciendo un estereotipo, ¿cierto? Que se ha venido cambiando en el país necesariamente para poder cambiar nuestra forma de ser. Ese tema de estereotipo, es decir, que si un niño a los 5, 6, 7 años piensa, siendo latinoamericano, mexicano, colombiano, boliviano, y se siente más identificado con un muñeco blanco de ojos azules que con alguien o con un muñeco de pronto con la piel más oscura como la nuestra, pues algo estamos haciendo mal como sociedad, ¿no creen ustedes? ¿No creen ustedes? Jonathan, qué pena que te interrumpa pues en ese sentido, pero pues quería pues como hacer esa intervención acerca de lo que tú decías de los estereotipos, ¿cierto? Entonces yo quería pues como aportar algo. Lo que pasa es que esta sociedad todavía no ha aprendido pues como a eliminar esas barreras y a eliminar como esa, por decirlo así, como lo podría definir como una discriminación, ya sea una persona pues morena o persona blanca, persona invidente o persona en situación de discapacidad. O sea, nos falta mucho como sociedad, como conocernos más y eliminar como esos estereotipos. Es que a veces nos pasamos, no, es que este porque tiene un tatuaje, este porque está en una silla de ruedas, este porque es negro, entonces es una persona mala. Y mentiras, tenemos que empezar a cambiar como ese chip que tenemos y tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos como sociedad. Muchas gracias, así es. El tema, por ejemplo, de los tatuajes, ¿cierto? Algunas empresas hace poco, bueno, algunas, todavía no contratan ciertas personas si lo tienen o se sufre de cierta discriminación. El tema de la discriminación, el tema de la exclusión social, tiene que ver nuevamente con esto. Voy a mostrar acá. Bien. Con el tema de actitudes, que es el concepto 2, y comportamientos, actitudes y comportamientos que afectan la dignidad. La dignidad. Recuerden que aquí estamos trabajando sin vulnerar los derechos ajenos. Los estereotipos, ¿consideran ustedes que vulneran los derechos ajenos? Sí, claro. Claro que sí, claro que sí. Es decir, porque entonces uno ve una persona que lleva una prendas de vestir no habituales, ¿cierto? A los nuestros, un afro con, qué sé yo, un pelo así como los tenían Michael Jackson y los Jackson 5, tienen ahí hasta un peine y uno dice, uy, pero ¿qué le pasa? Pero ¿por qué no me peinan, cierto? Pero ¿por qué eso? Pues sí, y resulta que no, resulta que hacen parte de una cultura de ellos, resulta que hacen parte de un colectivo de artistas, resulta que también es válido hacerlo, ¿cierto? Yo trabajé en una empresa muy importante, un tema social en Antioquia, y tuve una compañera que tenía un cabello hermosísimo para mi gusto, es decir, rizado, así que le llaman que tienen frizz, y tuve una jefe que le decía, como peínese, ¿cierto? Pues, pero era el cabello de ella, ¿cierto? Es decir, ¿cómo así? Hay una presentadora de televisión, de noticias, Mabel Lara, no sé, algún día ella es afro y tenía su cabello así, ¿cierto? Inclusive hay documentales de eso, de cómo a los niños afro los profesores les dicen, pues peínese, como que peínese, el cabello es así. El tema de eliminar los estereotipos, el de dejar de catalogar a las personas o a un grupo social por la forma de vestir, por ciertas características, es el primer paso para desmontar el tema de la violencia cultural. Vean que nosotros somos parte del problema, eso es muy importante y no nos puede dar pena también reconocerlo. Nosotros somos parte del problema, no siempre es el vecino, nosotros somos el vecino de alguien, ¿cierto? Entender
que nosotros, todos los seres humanos, hacemos parte de un proceso formativo, educativo, que si, en nosotros, que es seguro que todos nosotros, porque hemos sido educados de esa forma, tenemos algunos estereotipos y tenemos algo en contra de ese estereotipo, es importante empezar a eliminarlo, porque lo más probable es que alguno de esos estereotipos sean nuestros vecinos y no obedezca a lo que nosotros pensamos que es. O sea, si un pastuso se va a vivir al lado nuestro, no necesariamente es tonto. Yo conozco a algunos, tuve la fortuna de estudiar con una pastusa bastante brillante, de hecho está teniendo el doctorado con personas muy inteligentes, ¿cierto? Que eran pastuzos, o sea, el tema del chiste resultó ser eso, de pronto un chiste que crea estereotipos. Entonces, importante esto. Comentarios o preguntas hasta acá. Bienvenidos. Profe, Adelante. yo creo que hay un ejemplo que yo creo que todos pasamos por ahí en el momentico, que estoy hablando de los años 90, aquí sobre todo aquí mucho en Medellín, se empezó a ver, digamos que pelados digo yo, adolescentes de 14 años en adelante, que hasta ese momento los niños éramos pues, que teníamos que ser bravos, no llorábamos y teníamos que ser rudos y no sé qué. Y empezó a verse un montón de muchachos jóvenes que se las pasaban mucho tiempo peinándose, que se peinaban de una forma, o se motilaban de una forma y se cuidaban demasiado. Lo que después se llamó los metrosexuales. ¿Sí? Que gente que le pone demasiado a su presentación personal, le ponen demasiado. Para el resto eran, ay, esta niña, ve esta Barbie, ve este como que raro, sí. Inclusive se pintaban las uñas, o se las arreglaban las uñas y se ponían barniz transparente y todo el. Y eso va generando ese tipo como sí, como de señalar a cierto grupo de personas, pero con el tiempo pues se va volviendo tan normal y tan natural que ahora ya casi que eso ya no lo vemos mal, ya no lo vemos raro. Ya hemos avanzado en eso. Es que vea, de hecho, yo recuerdo mi papá, cuando yo era adolescente y trataba, pues saben que los adolescentes hay una rebeldía natural. ¿Qué tal si no? Es que las generaciones son los jóvenes los que empujan al cambio. Entonces estaba el tema de dejarse el pelo largo, ¿cierto? Pero decir, corte ese pelo, ¿cierto? O sea, motílese como un hombre. Motílese como un hombre. ¿Qué es? ¿Cuál es el referente entonces de ser hombre? O si el largo del cabello determina si es hombre o no lo es. El tema del macho con el que nos han educado a nosotros en Antioquia es un tema de la violencia estructural y cultural. Porque macho es aquel que se impone. Y la verdad es que macho es aquel que debe proteger. Es mucho más hombre aquel que protege a su esposa, a sus hijos, que no los violenta, que les da educación, que les da afecto, que les da amor, que también les dice te amo, que los hombres también podemos decir eso, que aquel pues que es el rudo, que pega, que golpea, que llega borracho, ¿cierto? Y con el pollo pues entonces para compensar. Son dos modelos diferentes, pero el de los estereotipos, nos ha causado mucha violencia. Entonces vean que el tema de la violencia no es ese de llegar y pegar, sino que aquí hay una violencia oculta, que son dos, la estructural y la cultural, que nosotros somos los reproductores de eso. Avanzamos. Esos estereotipos acabamos de ver en ese video que los niños lo aprenden de forma natural. Y aquí les voy a leer algunas, pues, que hacen parte, que ustedes yo sé que las han escuchado o de pronto también las han dicho. El vivo vive del bobo, ahora lo hablamos, ¿cierto? Esta otra, eso le pasa por bobo. Y les voy a poner algunos ejemplos. Recuerdo algunos, real. Le robaron la cadena de oro, pero ¿por qué es tan bobo y se la pone? Le robaron el celular, es que lo sacó, es que es muy bobo, dio papaya. Es decir, la culpa la tiene la víctima, no el victimario. Lo que hay que decir es que no importa si se saca el celular, o sea, uno se cuida, pero nunca va a ser uno el bobo por sacar el celular, ni el vivo el que se lo sacó o se lo arrebató. O la otra también, que es muy machista, ¿cierto? Cuando a veces abusan a una mujer y dicen, pero es que iba de minifalda, es que por eso le pasa lo que les pasa, por vestir así. Entonces la víctima termina siendo revictimizada. A la mujer en casa nada le pasa. Esa es otra frasecita violentísima.
a papaya puesta, papaya partida. Entonces fuimos criados con eso, de que si yo paso por ahí y hay una platica en un bolso, pues entonces aprovecho y la saco. Ah, ¿para qué huevo y la dejo ahí? Entonces, es decir, es una cultura que alaba a un ladrón, a una persona que abusa. Por algo lo mataron. Ese por algo lo mataron, pues lo vivimos mucho en nuestra ciudad, en nuestro país, y resulta que con ese eufemismo muchas personas ni siquiera recibieron investigación, ¿cierto? Un tema de desaparición forzada, un tema de secuestro, un tema de ser víctimas, y no es que lo mataron por algo, a veces sencillamente iba pasando en el lugar equivocado, ¿cierto? Que roben, pero que hagan algo. Esa pues es muy común, ¿cierto? Y nosotros vamos justificando de forma cultural el robo de nuestra propia platica. La ley del más fuerte, el que pega primero pega dos veces. ¿Qué me dicen de esa pues? Esa es pura lógica de guerra, ¿cierto? Que es dispare primero y pregunte después. Y le enseñamos también a los niños, no se deje pegar, no sea bobo, ¿cierto? La ley del silencio, yo vivo no digo nada. Y el todo vale, el fin justifica los medios, hay muchas más. Tampoco voy a preguntar quién se las sabe, si las han dicho o no. Esto es un ejercicio de interiorización, de ver qué tanto lo tenemos nosotros en nuestro ADN, qué tanto lo decimos, qué tanto lo comunicamos, qué tanto se nos sale en la casa, y los hijos suyos lo aprenden. Los hijos aprenden mucho más por el ejercicio de repetición, de ver qué es lo que hacen los padres, que no de educación. Cuando se sientan pues en el ratico a decir que le van a enseñar algo, ese ejercicio cotidiano es el que uno termina aprendiendo. Estas frases hay que desmontarlas, porque nada justifica los medios. Tampoco que roben, pero que hagan. No es que no, es que no roben, ¿cierto? Tampoco eso de enseñarle al hijo de que sea el más vivo. No, ¿qué es ser vivo entonces? Yo creo que ser vivo es ayudar al más débil, proteger a la persona que lo necesita, colaborarle al vecino. Eso sí sería ser fuerte, eso sí sería ser vivo, ¿cierto? Resolución de conflictos. Ya vimos entonces cómo nacen los conflictos, ¿verdad? Que los conflictos nacen de temas aprendidos y aprendidos de forma cultural. Entonces, cuando uno los reproduce, cree que está haciendo bien porque está reproduciendo algo que nosotros somos, es decir, lo que ya hemos aprendido de forma cotidiana en nuestros relacionamientos. ¿Cómo lo transformamos entonces? Hay aquí algunas ideas. ¿Cómo terminamos algo indeseado? Volvemos al tema del ruido. ¿Cómo terminamos eso? Entonces, para resolución de conflictos cambiamos la forma de preguntar. Bien, ¿cómo terminamos algo indeseado? Podríamos decir cómo terminamos algo indeseado para construir algo deseado. ¿Ven cómo positivizamos el conflicto? No nos centramos solamente en el contenido, sino en las relaciones. El contenido sería el ruido. Es que está generando el ruido. Bueno, si nos centramos en las relaciones, es quién lo está generando y por qué lo está generando. Las medidas de corto plazo, es decir, detener los síntomas más destructivos del problema, que sería apagar los incendios, pero la transformación de conflictos es mirada de largo plazo, es decir, transformar la situación que hace parte de ese problema recurrente. La otra es ver las crisis como un problema a ser sofocado inmediatamente, es decir, si está poniendo ruido voy ya y tumbo la puerta, pues sí, es cierto, porque tiene que apagar ya, o ver esa crisis como una oportunidad para intervenir y para ver que eso realmente se puede repetir en otros apartamentos y que nosotros entonces podríamos ver esa crisis como una oportunidad para cambiar todo de forma general en la unidad. Conflicto no es igual a violencia. Desafortunadamente nosotros nacimos en un país en un conflicto armado y la palabra conflicto ya también de forma cultural la asociamos con guerra. ¿Cómo no? Pues si todo el tiempo la escuchamos pues en la radio, la leemos en la prensa, la vemos en la televisión. Resulta que el conflicto no, porque el conflicto es parte inherente de las relaciones humanas. No hay relación humana, no existe relación humana que no tenga conflicto. La mamá y los hijos, el esposo y la esposa, el novio y la novia, todos tenemos conflicto. El conflicto es decir, solamente hay un televisor, entonces ¿qué queremos ver? O el partido o la novela. Si recuerdan, ahora las casas tienen 2 baños, pero cuando tenían uno, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo usa primero? Porque este está de afán.
el de usar el plato y no lavarlo, el de quién lava la ropa, el de tender la cama. Hay 1000 conflictos. Los conflictos no son malos. Los conflictos hacen parte, no es que sean buenos o malos, es que hacen parte de nuestra relación humana. El problema es cuando recurrimos a la violencia para solucionar el conflicto. Y nosotros, pues, que tenemos, o que somos de otra generación, pues, aprendimos en la casa, ¿cierto? Que casi todo se solucionaba con juguetes, ¿cierto? Con el chancletazo, la chancla voladora, la palmada, ¿cierto? La violencia evita que los conflictos se tramiten, porque entonces uno ya no hace cosas o las hace al escondido porque el resultado en la casa va a ser la violencia. Pero cuando es un tema de diálogo, cuando se negocia, cuando se va a concertar, cambian las posibilidades. Entonces, cuando tengamos el conflicto, lo importante son estas 3 palabras: dialogar, negociar y concertar. Las repito: dialogar, negociar y concertar. Sobre todo esas últimas 2, porque nos hemos quedado corto en el tema del diálogo, incluso se volvió un cliché. Pero dialoguen. De pronto ustedes han conocido personas, o tal vez nosotros mismos somos ese tipo de personas que piden un consejo, pero no importa lo que les digan, ya tienen la decisión tomada. A veces el diálogo sirve para eso. Entonces ustedes sientan con el niño, con el joven o con el vecino, es que a dialogar, pero ustedes ya tienen la decisión tomada en la cabeza. No importa lo que les digan, sí, es como hacer un trámite. Entonces el conflicto no se tramita. Negociar y concertar hace parte también de uno bajar a las expectativas que uno tiene. Es decir, favorecer el diálogo entre esos directos actores para llegar a acuerdos constructivos. Los acuerdos se llegan cediendo. No hay ningún acuerdo que uno llegue imponiendo, porque entonces ya sería eso, imponer, y es otro tipo de violencia. Entonces es probable que no le bajen que no quiten la música, pero es probable que le bajen, ¿cierto? Es decir, hasta qué punto también yo estoy dispuesto a bajar mis pretensiones. Dialogar, negociar y concertar. Hay que ir siempre con la posibilidad abierta de que tal vez uno no tenga la razón. El conflicto ha sido visto entonces naturalmente. Adelante. Y yo le agregaría a eso que tú dices, importante también informar, formar y capacitar. Ayer tocábamos un tema que fue el tema de las sanciones, y eso a veces genera de inmediato un conflicto de enojos, un conflicto de problemas mayores, diría yo, ¿cierto? Yo creo que eso que usted menciona hay que llevarlo pues como acompañado de eso. Nosotros que trabajamos en propiedad horizontal, no puede faltar esa capacitación, esa información y esa formación, ¿cierto? Porque precisamente cuando hay información, cuando hay orientación, cuando hay capacitación, cuando hay un diálogo, digamos, hablemos de algún caso. Bueno, por ejemplo, a mí me tocó un caso de una unidad que me dicen: jefe, este señor ayer hizo rumba y le hicieron un llamado de atención verbal y no lo atendió, le hicieron uno escrito y no lo atendió, llamaron a la policía. Hermano, yo al otro día fui a hablar con el hombre y el man estaba como asustado, me abrió la puerta como asustado, como temblando, como mirando feo. Yo pensaba entre mí que no me vaya a golpear, que no me vaya a agredir. Entonces yo le dije: Julanito tal, ¿qué más, hermano? ¿Cómo está? Vengo porque me dieron una queja, me reportaron una situación, pero yo vengo para que hablemos, yo no vengo ni a discutir, ni a pelear, no, contame qué fue lo que pasó. Entramos así como en ese ambiente de parceros, y el man se calmó. Al man o sea, yo lo desarmé totalmente. Entonces, diría yo que cuando uno da la formación, la información y la capacitación, y de paso lo que usted dice, el diálogo, concertar, la cosa es más bacana. Ya, si hay una formación, una información, un diálogo, un acuerdo, y la situación sigue, ahí sí, tocó la sanción, ¿cierto? Pero ya el man ya no se va a enojar y ya no va a generar conflicto, porque ya esa persona es consciente
de que hubo un proceso de formación, de diálogo, de concertar. ¿Sí me hago entender? Jorge, lo que estás mencionando es tan válido que lo ponemos acá como un ejemplo para ese tema de la negociación y la concertación. Una de las recomendaciones, para que lo tengan en mente, es un espacio donde no hay vencedores ni vencidos. Eso a nosotros nos cuesta mucho. Nos cuesta tanto, pues para no desviarnos, pero hay que ponerlo como ejemplo. Es que el conflicto armado colombiano, que duró más de 50 años y nos dejó un país hecho trizas, destrozado, peleado en la familia, con la mayor cantidad de víctimas y todo, un conflicto que se solucionó, donde no hubo vencedores ni vencidos. Se pusieron de acuerdo. Ya, que la gente diga sí, que no, que listo, como quieran. Pero así fue que se acabó. Y si se acabó el conflicto más largo en este continente, a partir de una posibilidad de que no hay vencedores ni vencidos, pues cómo no vamos a llegar a un acuerdo entre los vecinos, como lo que menciona Jorge, ¿cierto? Puede que una persona, entonces uno ya lo entiende, esa persona de pronto, quién sabe cómo fue educado, tramita o transporta esta violencia cultural que de la forma que él ni siquiera sabe que está siendo violento, pero yo ya lo entiendo, entonces venga, pues hablemos. Pero no con la idea de, y le gané esta, y le hice apagar la música, y le hice, ¿cierto? Desde la posición del vencedor. Esa posición del vencedor, y que queremos siempre ganarlas todas, es la que no permite normalmente a veces que el diálogo avance en una concertación. Que creemos que dialogar es solamente que lo escuchen a uno. Hay que escuchar también la otra posición. Entonces, Jonathan, qué pena, antes de que prosigas, pues quiero pues como preguntar algo, si alguien me la puede pues como responder, y es en cuanto que le hacen la vida, por decir, al administrador, es decir, como que la gente le sube más a ese equipo, como que para que uno le dé rabia, como para que uno, y como que hacen daños ahí. te lo voy a responder con un Eso. ejemplo que le pasó a un tío mío, y servía mucho digamos, cuando lo tramitamos en la forma de solucionar conflictos. Él estaba trabajando en una casa de esas tipo mansión, y se la dejaron encargada de él, y resulta que unos niños, unos vecinos empezaron a tirarle piedra. Él era el responsable de eso. Y entonces salió, por supuesto, pues a braviarlos, ¿cierto? Es la forma cultural en la que entendemos que solucionamos los problemas. Juli, cagados, que están tirando eso, y salió, ¿cierto? Pues ahí viene que hicieron los niños se fueron, pero a buscar más piedras, ¿cierto? Le llovieron piedras las que quieran, y entonces ya entró en pánico. Así, pues van a quebrar un vidrio, van a dañar esta casa y yo soy el responsable. Cambió absolutamente de posición y salió con las manos arriba, vencido completamente. Y les dijo, niños, vengan, por favor, yo estoy cuidando esta casa. Si ustedes rompen algo, me toca pagarlo. Yo no gano tanto dinero. Por favor, ayúdenme. Y la reacción de los niños fue total. O sea, le ayudaron a barrer, se disculparon y recogieron todo lo que habían tirado. La forma en la que nosotros encaramos, o sea, eso fue verdad, eso pasó. La forma en la que nosotros encaramos los problemas tiene que ver mucho con los resultados. Albert Einstein decía por ahí que si estás cansado de los mismos resultados, pues deja de hacer las mismas cosas. Y la posición de vencedores y vencidos es la que nos ayuda mucho a veces a solucionar los problemas, porque como queremos es ganar, imponernos, siempre tener la última palabra y decir, lo hice cerrar, le hice esto, ¿cierto? Gané. El tema no se trata aquí de gané, se trata de ganamos. O sea, como el vecino ruidoso, como el que saca la basura de sobras, como ese problemático también gana. No es que pierda. O sea, no necesitamos que alguien pierda. Necesitamos que todos ganemos. El reto es mayúsculo, pero es la forma en la que podemos solucionar los problemas y no que pasa lo que nos estaba contando. Va el administrador, pero es que es un viejo muy cansado, es una señora que molesta mucho, entonces lleve, ¿cierto? Entonces, para que eso no pase es cómo conversamos, cómo dialogamos, cómo concertamos, para que no existan vencedores ni vencidos,
sino que encontremos esas formas creativas de darle solución y darle trámite con un abordaje constructivo a partir de muchas otras posibilidades. Recuerden que la posibilidad de solucionar un problema no es solo una, o sea, no es solo agarrarnos a golpes o llamar a la policía. A veces creemos que son esas dos, o imponer entonces una multa. No, seguramente podemos ser más creativos, más constructivos y tener un abordaje más amplio. ¿Que es fácil? Nadie dice que sea fácil. Y es que vivir en sociedad no es fácil. Si fuera fácil, pues creo que cualquiera lo haría, ¿no? Estamos hablando de un tema de relacionamiento humano y todo lo que tenga relacionamiento humano tiene conflicto. No hay un solo relacionamiento humano, ni en las familias, ni los vecinos, ni las parejas, ni en las empresas, ni en la política, ni en la religión. Nada que tenga más de 2 personas va a ser fácil. Todo lo que tenga relacionamiento humano tiene conflicto. Entonces lo que estamos tratando aquí es de encontrar formas creativas para superarlo. El diálogo, o sea, eso que tanto nos hablan, miren, no es defender, porque uno a veces dice, va a dialogar, y dialogar es uno defender su posición, y defenderla y defenderla. Se trata es de indagar, no solo de discutir, sino de explorar. No es convencer, sino descubrir. Cuando uno logra descubrir qué es lo que pasa con el vecino, por qué le pone música de aposta. Nadie lo hace de aposta porque sí, hay algo detrás de esa posibilidad de encontrar qué es lo que hay detrás de, para que no sea un vencido, sino que sea también un ganador, nos posibilita entendernos entre todos. Vuelvo y digo, no es fácil, nadie está diciendo que eso entonces para mañana uno ya lo tiene solucionado y tramitado, sobre todo cuando hay un vecino que le cae uno mal, porque todos somos humanos, vivimos de la emotividad, pero se trata de que la racionalidad y estas herramientas nos permitan a nosotros solucionar y tramitar conflictos que de pronto no han podido ser solucionados porque seguimos utilizando las mismas vías. Entonces recuerden, no es solamente hablar, el diálogo no es solamente hablar, sino que implica una gran disposición a escuchar. Y a veces uno ve 2 vecinos peleando y es que los 2 están hablando al mismo tiempo. Y no se entienden, ¿cierto? Porque cada uno está tratando de hablar. Y eso también es cultural, y se los voy a decir por qué. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en una fiesta, nos encontramos con unos amigos, lo que sea, y nos presentan a alguien. Ve, te presento a Julián. Y cuando uno se va a presentar, los 2 hablan al mismo tiempo y dicen el nombre, y uno nunca sabe cómo llama al otro. Porque estamos como tan imbuidos de que tenemos que decir nuestro nombre que no escuchamos el otro. Un primer ejercicio sería escuchar el nombre de la otra persona para no decir el yo, y saber con quién está hablando, pero lo hacemos de forma mecánica, porque es más importante hablar que escuchar. Escuchar, ¿cierto? Ese tema de la dignidad con la que empezamos, y no hay nada más digno que ser escuchado, ¿cierto? Bueno, diálogo, deliberación y toma de decisiones. Ya sabemos entonces que el diálogo no es solamente hablar, el diálogo implica pues más de la mitad es escuchar. Hablamos de reunir muchas voces, muchas historias y muchas perspectivas. Estamos viviendo con muchas personas, entonces cada persona tiene una perspectiva, tendríamos muchísimas. Indagar, explorar por esos descubrimientos compartidos. Ahorita todos ustedes tienen experiencias que compartir. Ahorita nos contaron una muy bacana de cómo fue y habló con el vecino, no desde la posición vencedora de ser el administrador, sino desde el parcero, de ni hablemos, ¿cierto? Y yo creo que eso permitió, digamos, tener esa experiencia positiva. Esa escucha profunda lo que hace es fomentar el respeto y el entendimiento del otro. Entonces, compartir conocimiento permite la construcción de nuevo conocimiento. Ahora sí que la deliberación. La deliberación es que se ven mucho en las asambleas de propietarios, que eso parece pues la tercera guerra nuclear, nadie quiere ir, porque claro, eso termina pues en unos agarrones impresionantes. Recuerden, desde que hayan más de 2 personas va a haber conflicto. El tema es tener argumentos razonados, ¿cierto? O sea, si una persona quiere que se construya una piscina donde no hay, pues no le vamos a decir deja de ser tonto, entonces antes paga la voz, entonces no, nada de eso, son argumentos razonados de por qué no, de cómo serían los costos, de cómo sería el tratamiento del agua, quién lo cuidaría, quién cumpliría con la normatividad. Ven que cambia la perspectiva de decirle, vos sos un bobo, ¿cierto? Que es básicamente el argumento del débil, que es el ataque, ¿cierto? Análisis serio de las posibles soluciones. El tema del should,
cuando hay chut en las unidades, cuando no hay, entonces el acopio, las basuras y eso pues tiene todos los problemas del mundo porque pueden causar enfermedades, ¿cierto? El análisis serio de esas posibilidades con soluciones. Cada que ustedes vayan a quejar de algo, lleven 2 o 3 soluciones, pero con argumentos razonados. Piénsenlo, o sea, ¿cuál sería? Ah, venga, es que es posible que hablemos con empresas varias para que aumente la frecuencia. Qué rico que vinieran todos los días. Ah, pues que resulta que no, es que no se puede, entonces listo, esa no es. ¿Cuál más? Barajen posibilidades, ¿cierto? Análisis detallado de ventajas y desventajas y un juicio razonado e informado. Ahí entonces el conflicto ya se transforma en trámite de soluciones a partir de argumentos deliberativos. Y ya lo que sigue es toma de decisiones. En este caso, negociación, consenso y voto, ¿cierto? Para que sea un tema participativo. Como la rabia, es decir, las emociones, todas las emociones, vamos a pensar en emociones negativas, por ejemplo, la rabia, los celos, la envidia, todas esas cosas que sentimos como humanos son contagiosas, pero todas las otras cosas bonitas también que tenemos, la solidaridad, la empatía, el respeto, el amor, todo eso es contagioso. Entonces uno se puede contagiar de lo negativo o de lo positivo. Uno escoge también, y uno también escoge cómo contagia a sus vecinos y a sus familiares. Este corto video nos habla de una cosa muy bonita y es que la amabilidad es contagiosa.
Sensaciones de ese video. Es contagioso la amabilidad. Mucho, muy contagioso. Muy contagiosa, ¿cierto? Y la solidaridad. Sí, profe, la solidaridad, el compromiso, ¿Vieron ustedes la aceptación. que todo lo que hicieron cada una de esas personas fue un acto muy simple? Nadie hizo nada extraordinario realmente. Profe, Hola. y es tan bonito que aún inclusive viendo ese Ser video, amables y atentos. se concentra uno y le genera también ese sentido de amabilidad, de solidaridad, entonces es muy bonito, o sea, es como darse la oportunidad de poder sentir. Exacto, es que es contagioso, o sea, realmente que uno vaya por la calle y uno que va prevenido o en el edificio, entra alguien con los paquetes y, hombre, que alguien te ayude, pues es que eso no nos vale nada, ¿cierto? O sea, nadie hizo algo extraordinario y sin embargo ya de por sí, como no es lo habitual, se convierte en algo extraordinario. Darle un vaso de agua a un trabajador, eso no vale nada, ¿cierto? Compartirle el perro, el hot dog a la persona que estaba ahí, de pronto hambrienta, el cambio para pagar el parqueadero, un par de monedas, ¿cierto? Cosas muy simples que se pueden llevar, digamos, a la práctica, que es ayudarle a un vecino, ¿cierto? A un vecino simplemente pues porque es el deber humano, ¿cierto? Es el deber humano y de pronto ahí termina siendo una especie de cadena de favores. Les voy a mostrar unas imágenes no para detenerme, sino porque estuve buscando para esta clase de hoy, para este encuentro de hoy, en otros países latinoamericanos, ni siquiera aquí en Colombia, sino en otros países latinoamericanos, el tema de vivir en comunidad, ¿cierto? De vivir en unidades residenciales. Y me encontré con que de Argentina hasta México, que fue donde busqué, tenemos las mismas dificultades y también tenemos las mismas soluciones. Entonces, por ejemplo, esto es de México, el decálogo del buen vecino. Y encuentro exactamente lo mismo, el ahorro del agua, el no la desperdicio, asistir y participar en las asambleas, separar los desechos en el lugar indicado, ¿cierto? Aquí podríamos ponerle algo, el tema de la hora indicada, estacionar en el auto donde corresponde, recoger las heces del animal, este es de Guadalupe, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Mire, saludes y eres cordiales, mantener limpio el frente de tu casa. Si un vecino sale de viaje, esté pendiente de su casa. Mire eso tan bonito. Si un vecino sale de viaje, esté pendiente de su casa. Esté comunicándose con sus vecinos vía WhatsApp o teléfono. Nos pasa mucho que uno no sabe quién vive acá. Hagan también una pregunta. Como esos pasos de preguntas internas de cuántos vecinos tiene usted el WhatsApp, ¿cierto? Si haces una reunión, avísale a sus invitados dónde estacionarse. Cosas así. Si hace una fiesta, mover el volumen de la música. Mire que eso pasa en todo lado. Vea este otro. Creo que si mal no estoy, este es de Argentina.
comité de convivencia, evite molestar a sus vecinos con ruido, sea conciliador. Va el tema del parqueo, exactamente lo mismo. Contribuye a la estética de la copropiedad, ¿cierto? O sea, deje de sacar la ropa, ¿cierto? Que nadie quiere ver al balcón. Maneje adecuadamente las basuras. Mire ese tan bonito, hable con sus niños. Es importante enseñarle a los pequeños cómo tratar bienes comunes, que ellos embellecen y valorizan su patrimonio. El tema de las mascotas vuelve y sale. Que no convertir el estacionamiento en un taller mecánico, ¿cierto? Otro de ser un buen vecino con el tema de la basura, creo que es de Bolivia. Un buen vecino es responsable con su mascota, creo que es de Perú. Entonces, toda Latinoamérica tenemos la misma problemática, y mire que la misma forma también de tener un abordaje conjunto, que básicamente es el resumen de esta charla. Hablamos ahora de que no hay vencedores ni vencidos, y para eso hay que cambiar el lenguaje. Vea eso tan bonito, podemos cambiar. Este nacimiento de agua es tuyo o es mío, pues así es así, solo uno de los dos lo puede usar. Por este nacimiento de agua es tuyo y mío, ambos lo podemos usar y lo debemos cuidar. Si ven un cambio de abordaje, un cambio de perspectiva, ¿cómo lo podemos utilizar? Ahora cambien el tema del agua por este edificio. Ese edificio no es suyo y es mío, es de los dos. Ese parqueadero no es suyo y es mío, es de los dos. El tema del depósito de la basura no es mío ni es suyo, es de la copropiedad, o sea, es de todos. El tema de los espacios públicos, ¿cierto? Entonces, si es de los dos, o sea, si es de todos, entre todos lo podemos cuidar. ¿Qué acciones acontecen en la propiedad, cierto? Que se podrían abordar desde ese enfoque. Yo creo que son muchos, que si nosotros le damos ese enfoque, cambiaría muchísimo la perspectiva de hecho. Y nos vamos a despedir con este video que nos recuerda, es una cosa tan básica, pero que nos lo recuerda. Ahora vemos que la amabilidad es contagiosa, pero ahora vamos a ver. Vamos a ver primero la publicidad del video. Ahora vamos a ver la importancia de ser amables, o sea, por qué es importante ser amables y cómo cuando uno es amable cree que le está haciendo un favor a otro, y la verdad es que la vida es como un espejo, en realidad se le termina devolviendo.
¿Cómo les pareció el video? Todo chistoso. Es muy chistoso, pero... Es muy chistoso, pero representa lo que somos, ¿cierto? Representa la posibilidad o las muchas posibilidades que tenemos de, muy diciente, doña Lidia, exacto, todas las posibilidades que tenemos de solucionar, y a veces nos enfrascamos en que es nuestro problema, dejamos de lado, ofendemos a otras personas, y esas personas pueden tener incidencia en nuestras vidas que de pronto no pensamos. Espero les haya gustado mucho la clase de hoy, por llamarlo de alguna forma, este compartir conocimiento, y que se lleven muchas ideas para que nos demos cuenta de muchas cosas. Una, nosotros somos parte del problema. El problema no es el otro, nosotros hacemos parte del problema. Dos, hay que tratar con dignidad a todas las otras personas, a todos los vecinos. Es un tema de dignidad, no podemos pisotearle en los derechos, esa sería la tercera, y es qué derecho le estamos vulnerando con nuestro actuar a los vecinos. Otra, qué formas creativas de solución de problemas tenemos. Debemos tener muchas formas creativas, no la clásica de ponerle la queja al administrador, llamar a la policía, listo, esas de pronto se pueden utilizar, pero ¿qué otras formas creativas tenemos de eso? El abordaje de la violencia cultural, de cómo estamos transformando nosotros a nuestros hijos, y el tema de la eliminación de los estereotipos. Bueno, Villavicencio nos dice, excelente, muy reflexiva la clase, me alegra que les haya gustado. ¿Quién no ha llenado la asistencia? Por favor, llenen la asistencia para que el área metropolitana los siga invitando, los siga haciendo extensivos para nosotros desde la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz. Es una subdirección que no solamente se enfoca en el tema de las cámaras de seguridad, que entendemos que la convivencia va mucho más allá del tema restrictivo o el tema policial, sino que es un tema de compartir, de dialogar, de ceder y de concertar. Muy chévere la clase, muchas gracias. Ahí nos están, escríbanos por favor sus opiniones. Yarlenis acaba de dejar en el chat el tema de el listado de asistencia. Excelente charla, muy educativa y entretenida. Mil gracias, nos dice Luz María Hurtado. Y Yarlenis nuevamente los pone el link para eso. Muchas gracias por la clase, interesantísima, muy importante. Dios lo bendiga, muchas gracias. Patricia ya nos dice muchas gracias. Bendiciones, profe, muchas gracias, muy ilustrativa la charla. Bueno, para ustedes, el área metropolitana está comprometido, como les mencionaba, con el tema de propiciar espacios de encuentro, de diálogo, de concertación, y que tengamos una mejor ciudad, ¿cierto? Una ciudad donde respetemos la vida, donde pensar diferente no sea un crimen, donde tengamos nuevas formas de relacionarnos. Muchísimas gracias, Yarleni, mi compañera, muchísimas gracias, y por supuesto a Cata Vélez, quien es la encargada, la que se ha craneado todo este proyecto. Muchas gracias por la invitación, y hasta la próxima. Muchas gracias. Feliz noche. Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muy importante que participemos activamente en las clases que siguen. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Los esperamos el próximo martes. Feliz noche. Muchas gracias. El próximo martes. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias por todo. Feliz noche, profe, por todo. Gracias. Feliz noche.